Días antes de la Pascua, mientras todos esperaban coronas y victoria, una mujer derramó un perfume sobre Jesús. Y él dijo algo que congeló la mesa. Lo ha hecho para mi sepultura. Esa noche, en Betania, no solo hubo adoración, comenzó a revelarse quién lo amaba y quién ya estaba dispuesto a entregarlo. Quédate para descubrir la historia completa. Dale like y suscríbete al canal. Días antes de la Pascua, cuando Jerusalén empezaba a llenarse de peregrinos y la ciudad respiraba expectativa, Jesús regresó a Betania, el pequeño pueblo donde todavía quedaba el eco del milagro más imposible de sus últimos días: Lázaro, el hombre que había salido del sepulcro después de 4 días muerto. La noticia había corrido por Judea como fuego en campo seco. Algunos hablaban de esperanza, otros hablaban de peligro. Los líderes religiosos ya no discutían si Jesús tenía influencia, discutían qué hacer con él. Y en medio de esa tensión, mientras la cruz se acercaba, aunque muchos no lo entendieran, ocurre una escena íntima, silenciosa y escandalosa a la vez. Una escena que parece pequeña si se mira de lejos, pero que desde cerca revela algo profundo. ¿Quién reconoce a Jesús cuando todavía hay tiempo? ¿Y quién lo tiene al frente sin verlo de verdad? El Evangelio de Juan sitúa este momento con precisión. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Juan 12:1. No es un detalle menor. Jesús no entra primero en el centro político ni religioso. Vuelve a la casa del milagro, a un lugar marcado por el duelo y la resurrección, por lágrimas y por vida restaurada. Allí le preparan una cena. Juan dice que Marta servía, como tantas veces, con esa manera concreta de amar que pone manos donde otros solo ponen palabras. Lázaro estaba a la mesa con Jesús, vivo, respirando, comiendo, convirtiéndose sin quererlo en una señal que hablaba más fuerte que cualquier discurso. Cada gesto de Lázaro era un recordatorio de que Jesús había llamado a un muerto desde la tumba y había mostrado autoridad sobre la muerte. Los evangelios de Mateo y Marcos añaden un detalle que completa la escena. La cena ocurre en Betania, en casa de Simón el leproso, Mateo 26:6, Marcos 14:3. Probablemente un hombre conocido por una antigua condición que lo había marcado socialmente. En el mundo bíblico, una mesa así ya era una declaración. Jesús sentado con personas que cargaban historias de enfermedad, duelo, rechazo y restauración. No era una cena de prestigio, era una mesa de redimidos. Y sin embargo, en ese ambiente de gratitud y tensión, nadie parece imaginar que una frase pronunciada esa noche quedará unida para siempre a los días finales de Jesús. Entonces la mujer entra en escena. Juan la describe con un acto concreto. Toma una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Juan 12:3. Marcos también habla de un alabastro con perfume costoso. Marcos 14:3. Era una fragancia importada, preciosa, asociada a riqueza, reserva, cuidado. No era un objeto común en una casa sencilla, era una posesión valiosa, tal vez guardada por años, quizá parte de una herencia, quizá una reserva para una necesidad futura. En una época sin bancos, sin sistemas modernos de resguardo, bienes así representaban seguridad. Y María lo toma para derramarlo sobre Jesús. La escena se vuelve lenta, casi suspendida. El frasco se rompe, el perfume cae. Mateo y Marcos enfatizan que lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Mateo 26:7, Marcos 14:3. Un gesto que evoca honra, unción, dignidad. Juan resalta que ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Juan 12:3. Un gesto de humildad profunda, de amor reverente, de cercanía que no calcula reputación. No hay contradicción en los relatos, hay ángulos distintos de un mismo momento. La unción fue tan abundante que alcanzó cabeza y pies, honra y entrega, majestuosidad y servicio. Y Juan deja una frase que convierte el acto en atmósfera. La casa se llenó del olor del perfume. Juan 12:3. La casa se llenó. No solo Jesús fue ungido, el ambiente entero quedó marcado. Las paredes, la ropa, el aire, la memoria. Hay actos que no pasan desapercibidos porque cambian una habitación. Y eso fue exactamente lo que esta mujer hizo. Mientras muchos seguían pensando en un reino visible, en una entrada triunfal, en poder y expectativas, ella se inclinó ante Jesús como si hubiera percibido algo que otros aún no podían aceptar. No da un discurso,
No pide permiso, no se justifica. Ama con una intensidad que se atreve a parecer excesiva. Pero en toda mesa donde aparece una entrega radical, tarde o temprano aparece una voz que la llama desperdicio. Juan identifica a Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que después lo entregaría. Juan 12:4. Y Judas formula una objeción que en apariencia suena razonable. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? 300 denarios era una suma enorme, cerca al salario de casi un año de trabajo de un jornalero. Dicho así, la protesta parece casi moral, incluso piadosa. Mateo y Marcos muestran que no solo Judas expresó indignación, algunos de los presentes también se molestaron y murmuraron contra ella. Mateo 26:8 y Marcos 14:4-5. Eso vuelve la escena todavía más humana. A veces la crítica no viene solo del enemigo abierto, viene de gente cercana, convencida de que está defendiendo una causa noble. Juan, sin embargo, descorre el velo y revela el corazón de Judas. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Juan 12:6. La objeción de Judas no nace de compasión, nace de codicia. Usa una causa justa como máscara para un interés torcido, y esa combinación siempre ha sido peligrosa. Palabras correctas pronunciadas por un corazón que ya empezó a corromperse. Judas conoce el lenguaje de la piedad, pero ya no tiene el pulso del amor. Puede hablar de los pobres mientras calcula ganancias. Puede estar cerca de Jesús mientras se aleja por dentro. María, en cambio, no responde. El texto no registra defensa de su parte, no explica sus motivos, no discute con Judas, no intenta probar que su acto era válido. Y esa ausencia de defensa hace que la intervención de Jesús resplandezca con más fuerza. Cuando ella queda expuesta a la incomprensión de la mesa, Jesús toma la palabra y la defiende. Déjala, dice Jesús, Juan 12:7. Marcos lo recoge con una frase aún más directa. Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Marcos 14:6. Jesús no minimiza la crítica, ni la suaviza, ni cambia de tema. Detiene el ataque y honra públicamente lo que otros despreciaron. Y luego pronuncia las palabras que cambian el sentido de toda la escena. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Juan 12:7. Marcos lo dice así. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Marcos 14:8. La mesa se enfría. La frase cae como una sombra sobre el pan, las copas y el perfume aún suspendido en el aire. Sepultura. No victoria política, no trono inmediato, no coronación visible. Sepultura. Jesús vuelve a nombrar lo que sus discípulos vienen resistiendo a escuchar desde hace tiempo, que va hacia la muerte, que su camino pasa por el rechazo, que la hora se acerca. Y en ese instante, el acto de esta mujer deja de ser una simple muestra de afecto para revelarse como un gesto profético, una honra anticipada al cuerpo que pronto será entregado. Es posible que ella no comprendiera con exactitud todo lo que estaba haciendo. El texto no dice que formulara una profecía consciente, ni que conociera el calendario preciso de los acontecimientos, pero sí muestra que su amor la llevó a una sensibilidad espiritual que otros, aún más cercanos al ministerio público de Jesús, no tenían en ese momento. Mientras algunos discutían categorías, utilidad y cifras, ella respondió a la presencia de Jesús con reverencia y entrega. Hay momentos en que el amor percibe antes que el razonamiento. Y en Betania, esa noche, María actuó con una profundidad que la propia palabra de Jesús confirmó, cuando Él añade, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Juan 12:8, Mateo 26:11 y Marcos 14:7. No está despreciando a los pobres ni contradiciendo la compasión que atraviesa toda la Escritura. Jesús había enseñado misericordia, generosidad y justicia. Él mismo se había acercado una y otra vez a los pobres, enfermos y marginados. Lo que está haciendo es señalar la singularidad de ese momento, la oportunidad de honrarlo corporalmente en esos días exactos antes de su pasión. Era única. Judas usa a los pobres como excusa para frenar un acto de amor hacia Cristo. Jesús desenmascara esa falsa oposición. El amor a Dios y la misericordia al necesitado no son enemigos.
Pero hay instantes en que una persona debe reconocer la hora que está viviendo y no tratar lo santo como algo intercambiable. La tensión de la escena crece todavía más cuando Mateo y Marcos registran una declaración solemne de Jesús. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Mateo 26:13 y Marcos 14:9. Jesús, que no buscó honores humanos, decide que el acto de esta mujer sea recordado junto con el anuncio del evangelio, no porque el perfume salve, sino porque revela algo verdadero sobre el corazón que reconoce el valor de Cristo. En una historia donde muchos nombres poderosos aparecen para conspirar, él se detiene a asegurar que el gesto de ella no quedará enterrado en el rumor de la cena. El mundo recordará a la mujer que comprendió, al menos con el amor, lo que otros no quisieron aceptar con la mente. Mientras tanto, fuera de la casa, la presión crece. Juan cuenta que gran multitud de judíos supo que Jesús estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Juan 12:9. Betania se convierte en un punto de atracción, casi en un testimonio viviente, y la reacción de los principales sacerdotes es tan reveladora como oscura. Acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Juan 12:10-11. Es difícil imaginar una imagen más clara de la dureza del corazón. En lugar de recibir la señal, quieren destruir al testigo. En lugar de preguntarse qué significa que un muerto esté vivo, prefieren eliminar la evidencia. Esto ayuda a entender por qué la escena del perfume no es un episodio secundario, decorativo o simplemente emotivo. Está colocada en el centro de una tormenta espiritual y política. Por un lado, una mujer honra a Jesús con una entrega preciosa y silenciosa. Por otro, líderes religiosos planean más muerte para proteger su control. En medio, discípulos que aún no terminan de comprender y un traidor cuyo corazón empieza a mostrarse con claridad. Betania no es solo la antesala de la cruz, es un espejo donde se revelan intenciones. Y los evangelios sinópticos dejan una conexión que intensifica todavía más el relato. Después de la unción en Betania, Judas va a los principales sacerdotes para entregar a Jesús. Mateo 26:14-16, Marcos 14:10-11. La secuencia no parece accidental. Tras ver a Jesús defender a María y exponer el verdadero valor de ese acto, Judas da un paso más hacia su traición. Como si aquella casa llena de perfume hubiera hecho todavía más evidente lo que ya estaba creciendo en su interior. Un corazón incapaz de amar lo que Cristo ama. Incapaz de soportar una entrega que no se puede monetizar. Incapaz de permanecer cuando Jesús no encaja en sus expectativas. El perfume llenó la casa. La codicia llenó a Judas. La belleza de esta escena está en que Jesús, sabiendo todo lo que venía, no endurece su corazón. Sabe que la sepultura se acerca. Sabe que los líderes han decidido matarlo. Sabe que uno de los suyos ya se mueve en sombras. Y aún así, recibe el amor de María, lo honra y lo protege. No se avergüenza de ser amado de esa manera. No dice que es demasiado. No corrige la intensidad. La llama buena obra. En los últimos días antes de la cruz, cuando el ruido de la traición y la hostilidad se hace más fuerte, Jesús deja un lugar claro para la adoración verdadera. Hay algo profundamente humano y al mismo tiempo profundamente santo en este momento. El Hijo de Dios, que va camino al sacrificio, se deja ungir en una casa de amigos. Recibe perfume antes de ser herido. Recibe honra antes del escarnio. Recibe ternura antes de la violencia. Y al hacerlo, muestra que su camino a la cruz no lo vuelve insensible ni distante, y menos inaccesible. Él no desprecia el amor de los que se acercan con todo el corazón. Lo recibe y lo convierte en memoria. Por eso, cuando se contempla esta escena con calma, el perfume derramado deja de ser un detalle bonito para volverse una proclamación. También puede haber una referencia a la realeza de Jesús, ya que en el Antiguo Testamento la unción de la cabeza a menudo se relacionaba con el nombramiento de reyes. María está diciendo con sus manos lo que muchos todavía no pueden decir con sus labios. Jesús vale más que lo que guardo.
más que lo que temo perder, más que la opinión de la mesa, más que el cálculo de los demás. Y Jesús responde revelando algo aún más profundo. Ese amor, aunque no comprenda todos los tiempos de Dios, está alineado con su misión. Se adelantó, honró su cuerpo para la sepultura, tocó con devoción el misterio de una muerte que pronto traería vida al mundo. Para quien escucha esta historia desde su propia vida, hay una verdad que consuela y confronta con suavidad. No siempre se entiende por completo lo que Dios está haciendo, ni se alcanza a ver toda la dimensión de los días que se viven. Los discípulos mismos no entendían todavía la forma en que Jesús iba a reinar, pero hay una forma de permanecer cerca cuando la mente no alcanza. Amar a Cristo de verdad, con sinceridad, con reverencia, con un corazón que no negocia su valor. María no tenía el control del futuro, pero sí tenía una respuesta correcta ante la presencia de Jesús. Y esa respuesta quedó escrita para siempre. También hay una advertencia silenciosa en Judas. No basta con estar cerca de lo santo, no basta con saber hablar el idioma de la compasión si el corazón se ha entregado a la codicia, al orgullo o al resentimiento. Judas caminó con Jesús, escuchó sus palabras, vio sus milagros, compartió la mesa y aún así su interior se fue torciendo hasta llamar desperdicio a lo que Jesús llamó una buena obra. Las decisiones que destruyen una vida rara vez comienzan de golpe. Suelen comenzar en zonas pequeñas, en afectos desordenados, en excusas que parecen razonables. Betania revela esa grieta antes de que el beso de la traición la haga visible para todos. Y sin embargo, el centro del relato no es Judas, no es la crítica ni la hostilidad. El centro sigue siendo Jesús, recibiendo y defendiendo un acto de amor en el umbral de su pasión. Esa es la luz de la escena. Antes de que las manos lo prendan en Getsemaní, antes de que lo acusen falsamente, antes del madero y la oscuridad, una casa se llena de perfume, como si Dios dejara una fragancia de honra sobre los últimos pasos de su Hijo hacia la cruz, como si, en medio de la conspiración, el cielo dejara claro que Jesús no va a la muerte como una víctima sin valor, sino como el amado, el ungido, el cordero que entrega su vida voluntariamente. Betania entonces no es solo el lugar de una cena, es el lugar donde se cruzan amor, profecía, traición y sepultura en una misma noche. El perfume derramado no detuvo la cruz, pero la anunció con una dignidad que pocos pudieron reconocer. Jesús defendió a María porque defendió algo más grande que un gesto. Defendió la verdad de un corazón que había discernido el valor de su presencia en la hora decisiva. Y quizá por eso esta historia sigue tocando tan hondo, porque todos, en algún momento, nos parecemos a esa mesa. A veces somos Marta, amando mientras servimos entre muchas cosas. A veces somos María, con una devoción que otros no entienden. A veces nos parecemos a los discípulos confundidos, con afecto real, pero comprensión incompleta. Y si no vigilamos el corazón, también podemos parecernos a Judas, usando palabras correctas para ocultar deseos torcidos. En medio de todas esas posibilidades, la figura de Jesús permanece firme, recibiendo el amor sincero, desenmascarando la falsedad y caminando con decisión hacia la obra por la que vino. La noche de Betania no terminó con aplausos, terminó con tensión en aumento. El perfume seguía en el aire, pero la sombra de la cruz ya estaba más cerca. Y sin embargo, esa fragancia quedó unida para siempre al Evangelio, porque anunció que el cuerpo de Jesús sería entregado, sí, pero también que su muerte no sería el final, sino el cumplimiento de una misión. María no embalsamó un fracaso, honró al Rey que iba a vencer precisamente por el camino que nadie esperaba. Acompáñame en esta pequeña oración. Señor Jesús, enséñanos a reconocer con un corazón sincero en los días decisivos cuando no todo se entiende y la presión crece. Líbranos de una fe vacía y de un corazón dividido y danos la gracia de honrarte de verdad con amor limpio y reverencia profunda. Que nuestra vida conserve la fragancia de haberte amado bien. Amén.
Regálame un like, suscríbete al canal y está atento a los próximos capítulos de esta serie.